Bien, amados hermanos, familia, Dios les guarde y les bendiga. Por favor, tomes la palabra de Dios y vamos a buscar en Juan 20, del 19 al 23. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y este tema lo he titulado Resuelve tu rollo y sigue adelante. Resuelve tu rollo y sigue adelante. Vamos a leer la palabra del Señor, pero vamos a tener un momento de oración. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, venimos delante de ti, Señor, como tus hijos, como tu familia, como los que pertenecemos a tu reino, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables en el día de hoy. Y nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón para entender lo que tú quieres darnos. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú ministrando conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada quien, Señor, en esta palabra, para que todos seamos edificados y fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leerlos entonces, dice así la palabra del Señor. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron al ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, así, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdone, les quedarán sin perdonar. El Señor añada bendición a su palabra. Este pasaje habla precisamente del día de la resurrección de Jesucristo. La resurrección había ocurrido el domingo en la mañana y los discípulos estaban, se puede decir que casi escondidos a puertas cerradas en un lugar que no sé cuál es, pero que estaban allí a puerta cerrada, a ventana cerrada, todo. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Miedo de las autoridades judías. Y no era para menos, pues. Estos autoridades eran precisamente los mismos que habían llevado al Señor Jesús a la cruz con sus intrigas y sus mentiras. Entonces, estando allí a puerta cerrada, el Señor entra y se presenta e irrumpe con su presencia, llenando aquel lugar con gozo, con alegría, porque donde está el Señor hay gozo y alegría y paz. Miren, ellos al principio estaban ahí con miedo porque ya se había dado la resurrección, ya esa noticia había corrido como pólvora y los judíos, las autoridades judías estaban a lo mejor no molestos, sino sumamente molestos y a lo mejor iban a perseguir a los cristianos, a los que habían creído en el Señor. Ahora, en esta es la primera aparición que el Señor hace a los discípulos en forma conjunta, ¿ok? Él irrumpe en ese momento que el Señor aparece en sus vidas, se hace presente en medio de ellos, no es para, cuando el Señor se acerca es para darnos una instrucción, es para darnos una enseñanza, un direccionamiento en forma clara y específica. De manera que el Señor no llegó allí al azar, no, Él fue allí Él sabía que estaban todos reunidos y se presentó para dar no una última instrucción porque siguió dando instrucciones, pero para dar otra instrucción específica. Y la instrucción del Señor es, así como el Padre me envió a mí,
yo los estoy enviando a ustedes. ¿A dónde nos envía el Señor? ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿verdad? Nos está enviando a hacer lo mismo que Él hizo, a predicar el reino de Dios, a hacer milagros y prodigios, a glorificar al Padre, a amar a los hermanos, a extender el plan de salvación, de perdón y redención a la humanidad entera. El Señor Jesús no solo aparece en nuestras vidas para darnos gozo, alegría, paz y estar bien, no. Y eso está muy bien. Ojalá que todos lo pudiéramos experimentar de continuamente. Pero es maravilloso cuando podemos disfrutar de la presencia del Señor. Pero el Señor aparece en nuestras vidas para darnos además una comisión, una instrucción específica. Sabiendo de antemano que en nosotros, nuestras propias fuerzas, sería imposible cumplir con esta comisión. Ellos primero recibieron la enseñanza del Señor Jesús, la palabra directamente del Señor, no solamente en forma hablada, sino con el ejemplo. El Señor fue realmente el maestro de ellos. Ellos tuvieron el privilegio de caminar con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús conocía muy bien sus fortalezas y sus debilidades. Conocía claramente cómo era cada uno. Y delante de Él sencillamente no podían ocultarse. Por eso que Él sabía que eran hombres, que no eran hombres letrados, que no eran hombres de una formación. No, eran gente común y corriente. Pero que ellos eran lo que Dios había escogido, eran los ideales para hacer la obra del Señor. Entonces, pero, como no tenían la fuerza, entonces, ¿qué hace el Señor Jesús cuando le dice, mira, ustedes en este momento necesitan es predicar el Evangelio? ¿Qué hace el Señor? Inmediatamente dice que sopla el Espíritu Santo para llenar las vidas de los discípulos, para darles esa capacidad, esa valentía para predicar el Evangelio. De manera que es allí, es en cuando es la primera vez que ellos reciben la llenura, vamos a decir, la presencia del Espíritu Santo en su corazón. No ocurrió allí en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés fue una manifestación gloriosa de todo el poder del Espíritu Santo. Pero es en este momento que ellos reciben el Espíritu Santo, porque ahora ya Cristo no está como hombre en la tierra, sino como Dios. Entonces Él le transmite eso. Nuestro trabajo acá en la tierra no solamente es llenarnos, disfrutar de la presencia del Señor, llenarnos de gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Somos también llamados a ser reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Somos llamados a predicar como el Señor Jesús lo hizo. Si Él ha puesto su Espíritu Santo en medio nuestro, es para darnos ese poder, para darnos ese denuedo, para guiarnos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos fortalece, nos guía. Entonces tenemos esta hermosa herramienta que es poderosa para poder predicar el Evangelio. De manera que no lo hacemos en nuestra fuerza, sino en el Espíritu. Hoy, más que nunca, la gente necesita conocer al Señor Jesús como el Señor, como el Salvador. Pero ¿cómo se van a convertir si no le hablamos? ¿Cómo van a experimentar esa paz, ese gozo, si no abrimos nuestra boca? A esto nos llamó el Señor y nos dio su Espíritu Santo para que anunciemos, prediquemos la verdad, la salvación. ¿Ok? Y Él quiere que lo aprendamos a conocer. Así que, amados hermanos, usted y yo
que somos sellados por el Espíritu Santo, somos portavoces de las buenas nuevas del Señor. Bien, hasta aquí este es un mensaje que todos lo conocemos. Y yo quiero ir un poco más allá, a llamar su atención en el verso 23. Para mí este versículo me hizo así como clip, o sea, no, como que no encajaba. Entonces, voy a volverlo a leer. Dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Eso es en la versión Dios habla ahora. Pareciera que este versículo no encaja en este pasaje. Venimos hablando de la encomienda del Señor, después nos habla de la resurrección, y de repente ¡pum!, salta este versículo, el perdón de pecado. Entonces es así como que no encaja. Pero entonces, bueno, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a entenderlo. El plan de salvación incluye no solo amor, sino incluye el perdón de pecado. Entonces, de hecho, el centro mismo de todo el plan de salvación es amor y perdón. El amor y el perdón del Señor hacia nosotros. Porque es Cristo quien se acercó a nosotros para darnos salvación, para perdonar. Nosotros no andábamos buscando al Señor y Él se acercó. Entonces, el centro del Evangelio es Cristo. Y dentro de Cristo es el amor y el perdón. Entonces, es necesario que podamos entender claramente en este contexto lo que es el perdón para poder anunciar el evangelio. Yo no puedo anunciar un evangelio de amor y de perdón si antes en mi vida yo no practico el amor y el perdón. Amar no es decir yo te amo, yo te quiero mucho, te doy besitos, te abrazo, ¿no? El amor es más allá. El amor es más allá. Pero yo no voy a hablar del amor. Y estoy dando pinceladas de este tema. Quiero enfocarme en este verso, pero desde dos aspectos, ¿ok? Dos aspectos diferentes. El primero es obvio, el perdón de pecados cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando reconocemos nuestros pecados y los confesamos ante el Padre y decidimos obedecer al Señor, somos perdonados, así de sencillo, ya. Ok, yo creo en el Señor Jesús, creo que soy pecadora, reconozco a Dios como mi Señor y Salvador, abro la puerta de mi corazón y ya, soy perdonado, soy hecha su hija y paso a tener vida eterna. Lo contrario es también cierto. Cuando rechazamos el plan de salvación, no confesamos nuestros pecados. Por supuesto, si no confesamos nuestros pecados, los pecados quedan sin perdonar y por consiguiente nos va a esperar la muerte eterna. Esto es lo que dice la doctrina de la salvación. No es algo que yo estoy inventando. ¿Ok? Es la doctrina de la salvación. El que recibe a Cristo recibe vida eterna. El que rechaza a Cristo tiene muerte eterna. Es duro, pero es así. El otro enfoque que quiero dar no es tanto ya desde el punto de vista doctrinal, sino en la practicidad de la vida diaria, en lo práctico del día a día, como gente de Dios, como hijos de Dios. A quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán libres, quedarán perdonados. De manera que cuando no perdonamos a los que nos han ofendido, cuando decidimos no perdonar, no solo viene condenación para el ofendido, sino también para el ofensor. Pareciera un poco difícil de entender, pero es sencillo de entender. Ya lo vamos a ir hablando. ¿Por qué ocurre esto? El no perdón lleva en sí castigo. Cuando yo decido no perdonar, eso es automáticamente hay una condenación, un castigo para el que decide no perdonar. Porque la atención va a estar centrada
en la ofensa, no en Cristo. O sea, cuando yo decido perdonar es porque estoy poniendo mi mirada, mi corazón en la ofensa, en lo que me hicieron, en lo que no me hicieron, en que no me quisieron, en que me robaron, en que me pegaron, en que no me saludaron, en que, etcétera, etcétera, etcétera. Ponemos el enfoque entonces en el deseo de venganza. Porque cuando no perdonamos, interiormente está el gusanito de, se lo voy a cobrar. Usted puede ser que no lo diga de esta manera, pero el gusanito está ahí. Es también la exigencia del derecho del cual fue víctima, o sea, fue violado. Yo tengo el derecho de defenderme, yo tengo el derecho de vengarme, yo tengo el derecho. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el enfoque? En nosotros mismos. No perdonar no solo viene a producir una condenación, una cadena en nosotros mismos, sino también en el otro. El no perdón se convierte entonces en una pesada cadena de condenación que nos sumerge, que nos debilita y nos lleva a frustración. Usted puede decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que viene sobre mí alguna condenación si el que me ofendió fue él? Cuando usted le dice, bueno, no, yo no voy a pedir perdón porque el que me ofendió fue el otro, yo soy la víctima y ese tiene que reconocerlo, ¿ok? ¿Qué es eso? Usted está allí metido en el rollo, metido en el rollo y es, suelta tu rollo, suelta tu rollo. Mire, vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 5, del 23 a 24. De la versión Reina Valera, dice, por tanto, no es la Reina Valera, esta es la palabra de Dios para todos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo? Que estando en el altar, estando en tu tiempo de intimidad con el Señor, estando en oración, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No eres tú el que tienes nada contra nada. A ti te lo hicieron. ¿Qué tienes que hacer? Si allí te acuerdas, entonces tú tienes que dar el primer paso. ¿Ok? Tú eres el que tienes que ir. Tú eres el que tienes que acercarte y buscar la reconciliación y debes arreglar esa situación con tu hermano. ¿Por qué Dios hace las cosas como al revés? ¿No se lo ha preguntado? Entonces, si alguien me ofendió, el que me ofendió es el que tiene que venir, ¿verdad? Pero en el Señor es al revés. Pero no es que Dios hace las cosas al revés. Los que hacemos las cosas al revés somos nosotros, los que no hemos entendido los principios del Evangelio. Cuando una persona comete una falta, es el ofensor, inmediatamente viene sobre esa persona vergüenza y culpa. Y estas emociones no le permiten dar el paso. Y detrás también, detrás de esto, detrás de este no perdón, de este no reconocer, que hay es orgullo, soberbia, altivez, ira, frustraciones, en fin, un poco de emociones que están allí batallando en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, para explicar un poco más esto, quiero que vamos a leer, o tenga la oportunidad de leer tanto el capítulo 20 como 21 de Juan. No lo vamos a leer ahorita, pero les invito a que pasaje de Juan que acabamos de leer, dice que ellos estaban reunidos un día domingo en la noche, estaban reunidos todos los discípulos, ¿ok? Y una semana después, estos discípulos ya no estaban ahí, estaban en el lago pescando. Usted, yo quiero que se imagine cómo fue ese primer encuentro de el primer día que vieron al Señor Jesús resucitado.
O sea, estaban todos encerraditos en un lugar con las puertas cerradas, oye, con miedo, asustados, concha, si nos vienen a buscar y si también nos ponen presos a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, que no sé qué. Ahí estaban hablando y viendo qué iban a hacer. Pero entra el Señor Jesús y entonces ¡fua! Se ilumina eso oye, en lugar de temor viene esa alegría, ese gozo y wow, mira, aquí está el Señor resucitado, ya no está como hombre, está como Dios, 100% Dios. Ya su cuerpo está glorificado. Y lo mejor aún, ¿ok? Él que hace, les muestra sus cicatrices, ¿ok? Y le dice, mira, soy yo. O sea, no hay duda, es realmente, me imagino que este fue un momento extraordinario. Y una semana después, exactamente, el domingo siguiente, ¿dónde estaban estos hombres? Leamos Juan 21, del 2 al 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo estos discípulos? Volviendo a su antiguo trabajo. Bueno, posiblemente se habían quedado sin alimento y estaban buscando, bueno, el sustento para su familia. El ministerio del Señor Jesús en la tierra ya había terminado y los que financiaban los viajes del Señor Jesús ya no estaban sosteniendo la obra. Y porque yo digo que no había, mire que la palabra del Señor dice que había mujeres que sostenían la obra del Señor, que servían con sus bienes, y eso está en Lucas 8, del 1 al 3, sobre todo en el verso 3, dice que ellas, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, alguien dentro de la parte política, y era la esposa, y ellas y otras muchas servían con sus bienes al Señor. Bueno, se acabó el ministerio del Señor Jesús, se acabó también, entonces, el financiamiento de estas mujeres. Por supuesto, entonces, esto es, ya estos discípulos dejaron de percibir el sustento. Ya no había, entonces, estaban vamos así, tenían que alimentar a su familia. ¿Qué iban a hacer? Vamos a comer. Y el promotor de todo esto, ¿quién era? Pedro le dijo, vamos a pescar. Y los demás que dijeron, sí, vamos contigo. ¿Qué pasó? Se les había olvidado lo que habían visto una semana antes. No habían visto a Cristo resucitado. ¿Acaso el Señor no había soplado el Espíritu Santo sobre ellos? Entonces, ¿cómo es que se devolvieron? Las respuestas pueden ser muchas. Una dijimos que, bueno, que ya no tenían el sustento. Otra era que se sintieron abandonados o le faltó la fe. Hay varias posibilidades, ¿ok? Eso lo podemos ver, pero quiero enfocarme en una más, ¿ok? Y vamos a leer en Juan 21. Con este último pasaje ya estoy cerrando para no extenderme mucho en la predicación, pero vamos a leer en Juan 21. Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué vemos aquí? Pedro había negado al Señor 3 veces, 3 veces. Su corazón, sin lugar a duda, estaba herido, se sentía avergonzado. Él se consideraba que no era digno del llamado. Y el Señor conocía el corazón de Pedro, sabía cuáles eran sus emociones y él no tenía el valor para tener esa conversación cara a cara con el Señor y pedirle perdón y decirle, oye Señor, yo abrí mi boca para decir que yo no te iba a negar y lo hice. Señor, perdóname. No lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba avergonzado, porque se sentía realmente con culpa, o sea, se sentía sucio. El ofensor estaba muy avergonzado a tal punto de no querer enfrentar la situación. Así es, el ofensor está tan, tan frustrado, ¿ok? Está tan dolido. No lo dice, reacciona a veces, muchas veces con ira, con groserías, con aspereza, pero eso es una fachada. Detrás de eso lo que hay es vergüenza, culpa. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? Se fue para otro lugar. Se refugió en su trabajo. Él no activó la fe. Se dejó guiar por sus emociones. Y ojo que ya para este momento el Espíritu Santo estaba dentro de Pedro. El Señor es el que sale al encuentro y le dice, Pedro, yo te amo también. Pedro, yo te perdono. Yo sé lo que tú estás viviendo. Yo sé lo que estás pasando. Pero quiero que entres en mi reposo. Quiero que hagas mi trabajo. Quiero que extiendas mi reino. Tú, así como eres, yo así voy a usarte. Eso fue lo que le dijo el Señor. No lo condenó, lo perdonó. Conoció lo que hay en su corazón y lo perdonó. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los que nos ofenden? Voy a esperar que me pida perdón. Él fue el que me ofendió, yo voy a quedarme aquí sentada esperando que él venga a pedirme perdón. No, hermano, no es así. No es así. Cuando usted decide no perdonar al otro, esa persona se queda con el pecado y usted también. Y la cosa es seria. La cosa es seria. Hay vergüenza. Usted ofendió a otro y se siente avergonzado. Vaya al Señor. Pídale perdón al Señor primeramente y pídale ayuda. Señor, mira, yo ofendí a Pedro Pérez. Yo ofendí a mi mamá. Yo no valoré lo que me daban. Señor, yo te pido perdón a ti primeramente. Y ahora, y después cuando el Espíritu Santo le diga, vaya y reconcíliese con el hermano. Reconcíliense. Pero no pierda la comunión del Espíritu Santo, no pierda la comunión con el Señor a causa del no perdón. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. El Señor nos ayude en esta situación. El Señor nos ayude. Es tiempo de dar el paso, el primer paso. Así como el Señor se acercó a nosotros y nos perdonó, nosotros tenemos que acercarnos y perdonar al que nos ofendió. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero lo que vamos a hacer, si lo conquistamos primero en la oración, luego lo Padre amado, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos delante de ti, Señor.
abrir nuestro corazón hacia ti, Señor. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Y delante de ti estamos desnudos. Tú conoces lo que hay, no solamente en nuestro corazón, sino lo que hay en nuestras mentes, en nuestro interior. Señor, yo te pido perdón, Señor, si he ofendido a mis hermanos, a mi familia, Señor. Primeramente te pido perdón a ti, porque el que no ama a su hermano, al que ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Yo te pido perdón a ti y le pido perdón a mis hermanos, a mi familia, Señor, si en algún momento yo los he ofendido y me he acercado para pedir perdón, Señor. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo me muestres, Señor, qué hay en mi vida, que yo haya ofendido a otro y yo pueda ir y pedir perdón. Yo quiero tener comunión contigo. Yo quiero tener una buena relación contigo, Señor. Que tu buen espíritu me ayude, me sustente, me guíe, Padre, para andar en los caminos de rectitud y de santidad. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, para ser conforme a tu voluntad. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, familia. Un beso y un abrazo.